Buenos días, muchas gracias por estar otra vez todos aquí a esta nueva charla del siglo de charlas de Sala Blanca. Hoy hablará Nuria de la área de grabado. Entonces tengo la pequeña presentación de Nuria, que es licenciada en Química de la Universidad del País Vasco en 2003. Después hizo un máster de prevención de riesgos laborales en 2005. Trabajó un año en el CEIT, ¿no? En el Departamento de Microelectrónica, en San Sebastián. Y a poco después, pues empezó la tesis aquí en 2006 en el grupo de Messi, en micropilas, si no me equivoco, basado en la tecnología de silencio no poroso, silencio poroso, perdón. Y bueno, hizo la tesis y al acabar, pues se integró en 2012 en microsistemas unos pocos meses con Marta. Y a los muy pocos meses, pues ya totalmente integrada a Sala Blanca, fue responsable de grados húmedos, pero es desde entonces. Y además asume en paralelo a la responsabilidad de grado húmedo, pues la gran tarea de programación diaria. Eso es un equilibrio de arte. No lo intentas, lo consigues, porque se hacen las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora todo tuyo. Pues buenos días a todos y gracias por venir. Creo que la mayoría me conocéis, pero bueno, intentaré dar una pequeña explicación, igual que todos mis compañeros, de primero pues explicar un poquito de la historia del área y después, sobre todo, me voy a centrar en los procesos y las técnicas que hacemos en el área, porque yo no tengo equipos tan chulos y tan grandes como las otras áreas. Hablaremos también un poquito de alguna futura adquisición que está a punto de llegar o que puede llegar en el futuro. Y aunque no lo he puesto aquí en el índice, al final, en un par de transparencias finales, como ha dicho David, que también me dedico a hacerla o intentar hacer la programación de toda la Sala Blanca, voy a intentar explicaros por qué las cosas funcionan como funcionan, porque no es tan fácil gestionar toda la cantidad de trabajo que tenemos en Sala Blanca. Bueno, primero, ¿quiénes somos? Somos Elena, Andrea y yo, dentro de Sala, que seguro que nos veis mucho por ahí, y fuera, pues somos staff. Lo abrimos, pero Elena, bueno, es técnico de proceso tanto del área de grabados húmedos como de proceso térmico. Andrea también técnico de proceso, que es la que cubre el turno de tarde y además es la que se encarga de que no nos falte de nada dentro de la Sala Blanca, la que se encarga de hacer todo las comandas de productos químicos y de todo el contenido que nos hace falta en Sala. Y yo misma, que soy la responsable del área, pues que gestiona todo el área, y todos mis compañeros, pues tema de mantenimiento, de puesta a punto de proceso y demás, y además me encargo de la planificación de todo el trabajo de todas las áreas de la Sala Blanca. ¿Dónde estamos? Pues nosotros somos de las que hacemos kilómetros también dentro de la sala. Digamos, la base principal está aquí, es lo que todos conocemos como la sala de baños CEMOS, que es esta de aquí, donde está toda la parte de limpiezas y de grabados front-end de la sala, y también tenemos el TEPLA, el equipo de plasma de decapados de resina de CEMOS. Aquí a la entrada, en la sala de difusión, tenemos un banco un poco más pequeño que lo tenemos dedicado a hacer los grabados húmedos de backend, aluminios, titanios y silicio en algunos casos, y los óxidos dopados y de plasma. Y luego, ya aquí en el área mixta, tenemos toda la bancada de MNC, tanto para limpiezas como para grabados. Y aquí en la esquinita, justo delante, bueno, casi delante de la puerta de Nano, está el TEPLA, o sea, el equipo de plasma MNC, que es el que está en autoservicio. En el banco de MNC también hay una parte de más a la izquierda que la podéis utilizar en autoservicio para hacer estos procesos. Vale, así un poco rápidamente, ¿qué hacemos en el área? Nos llamamos área de grabados húmedos, pero además de los grabados hacemos todas las limpiezas y la preparación de las superficies y además hacemos también los decapados de residuos. Pero vamos a empezar haciendo el pequeño recorrido que hacemos por la historia. Parece que hay muchas idas y venidas. Sobre todo lo que quería yo reflejar aquí es que el área de grabados húmedos, ahora que me he tenido que tirar un poco del hilo, que no conocía yo muy bien la historia, ha ido como siendo el hermano pequeño que siempre va agarrado de la mano de otro, hasta que ya en los últimos tiempos sí que ya ha tomado entidad propia y ya ha sido un área como tal, pero siempre ahí va acompañando como a otro área. Los primeros años en la Sala Blanca de la UAB trabajaban en este banco, diría que solo tenían esta zona, y era un área como mixta entre fotolitografía y grabados húmedos. Isabel Gracia era la que se encargaba
de hacer los grabados, que según me dijo ella, solo se hacían grabados, bueno, solo, en aquella época seguramente, de óxido de silicio y de aluminio, y supongo que hacían también los revelados de las litografías y demás. Está Paqui Cardoso, que también trabajaba con ella, estaba Julia Pérez también, y bueno, lo hacían en este banco que diría que era un banco de flujo laminar. O sea, ellos trabajaban aquí. Luego ya en el 91, cuando se inauguró la sala blanca de aquí del edificio donde estamos ahora, aquí encontré como un gran vacío, nadie me sabía decir muy bien en realidad, porque Isabel sí que ella me dijo que ella ya una vez trasladados aquí, ella ya dejó de entrar y dedicarse a eso para pasarse más a la parte más investigadora. Y bueno, me costó encontrar, nadie me decía, no sé, yo no creo, bueno, igual Enrique, pero no, Enrique Abrulla, que se dedicaba más a los secos, pero bueno, llegó a mis manos un organigrama del año 94 de la Sala Blanca, en el que sí que evidentemente, o sea, ya pude comprobar que sí, que durante los primeros años aquí en el CNM Enrique Abrulla fue el que se encargó del área de grabados, porque ya dejó de ser fotolitografía y grabados húmedos y pasó a ser un área de grabados, tanto secos como húmedos. Yo así lo dejo caer aquí, si os entretenéis un poco en mirar la transparencia, veréis que hay gente que todavía está por la casa, incluso algunos en la misma casilla, para que veáis todos los años de experiencia acumulada que tenemos por aquí. Y esto era lo que se encontraba entonces al inaugurar la Sala Blanca. Estos son los bancos de CEMOS, que son exactamente los mismos que tenemos a día de hoy, desde que se instalaron. Bueno, hay alguna pequeña modificación, pero en general podréis perfectamente localizar el área porque es exactamente igual que ahora. El RINSE, puede ser que las fechas vayan un poco, de algunos no he sabido ubicar perfectamente si llegaron antes, justo en aquella época, o venían ya de la autónoma y demás. Toda esta zona está exactamente igual, el RINSE sí que está cambiado, luego lo veréis en otra foto, pero bueno, la disposición es la misma. Y también había el equipo Plasma Fab, que yo siempre le llamo al barrel, porque aquí todo el mundo le decía al barrel, es diría que el primer equipo de plasma de oxígeno cubo para decapar resinas, que hoy mismo me he enterado que también hacían recogidos de poliamidos en él. No lo sé muy bien ni cómo funcionaba, ni nada, yo no lo he conocido este equipo. Después, en el año 94, fue cuando se incorporó Ana Sánchez, que pasó a ser la responsable del área durante mucho tiempo y siguió siendo responsable del área de grabados secos y grabados húmedos. Hacia el 96 hubo una entrada importante de equipos. El equipo de plasma de oxígeno Tepla 300E, no estoy muy segura si ya estaba de antes o no, pero bueno, yo lo he fijado por ahí más o menos en esta época. Llegaron los baños Santa Clara, que estaban puestos exactamente donde está ahora el banco de MNC, allí de la zona mixta, y una torre de 2 rinses de 4 pulgadas y 6 pulgadas, que es el mismo que tenemos ahora, allí en MNC. Estaba aquí ubicado entre medias de los dos bancos, igual que está ahora entre medias del banco que hay ahora. Este equipo de plasma se puso en CEMOS y entonces el Plasma Fab pasó a ser un equipo de capado de resinas para MNC. En el 2007-2008 aproximadamente fue cuando se hizo la ampliación de la Sala Blanca. Y en aquella época llegaron otra tanda de equipos, se hizo una compra bastante grande de rinses, de dryers, de equipos de secado. Este es el que utilizamos, que está según entras en la sala de baños químicos, tenemos al inicio de la sala. Es una torre de 2 rinses, uno de 4 pulgadas y otro de 6 pulgadas. Este es el que sustituyó a ese negro que hemos visto al principio, que está exactamente en el mismo sitio que utilizamos para los grabados de óxido, para secar las obleas después de grabados de óxido. Tenemos uno igual en la sala de difusión para los grabados backend, y creo que en la misma época se compró una torre igual para PhotoMNC, que está ubicada ahora en PhotoMNC. Llegó el Tepla 300 semiauto, que sustituyó al Tepla 300E, que pasó a MNC, se quedó en CMOS y el Plasma Fab ya salió de sala definitivamente. Y también en aquella época llegó aquí a la casa el Sirius, que era un equipo que a priori era muy versátil, que servía para hacer tanto limpiezas muy similares a las pirañas, que se compró con esa intención de hecho de intentar sustituir para que fueran más seguras las limpiezas. También podía hacer decapados de resina, incluso la primera parte de la RCA se podía adaptar para hacerlo. Se utilizó durante un tiempo, pero nunca acabó de cambiar uno por el otro, pues porque era un equipo que estaba, o sea, que es más dedicado quizá un poco a un poco más de producción, porque tenía bueno, la capacidad era para 50 obleas, al final gasta lo mismo para una que para 50, aquí trabajamos en pequeñas series y no acabo de cojar. Se ha utilizado durante tiempo, además, para algunas aplicaciones muy concretas, porque
bueno, tenía ciertas aplicaciones en decapar restos de resina que no conseguíamos decapar con el Tepla, que se utilizó durante un tiempo, pero al final, los que pasáis más por allí, a lo mejor os habéis dado cuenta que ocupaba bastante espacio allí en la sala de baños y ya no está. Hace unos meses, un poquito, 2 meses o así, que lo hemos sacado definitivamente porque su espacio lo va a ocupar un equipo que está a punto de llegar. En el año 2010, si no me equivoco, Ana Sánchez pasó a ser la jefa de Sala Blanca. Pues aquí hubo, bueno, este periodo de tiempo, el área otra vez se volvió a mover. Durante un tiempo fue Marta Duc la que se encargó de ser la responsable del área, entonces era como un conjunto de microsistemas y grabados húmedos, que ella era la responsable. Y luego hubo un periodo también en esta franja de años en el que ya Javi Sánchez tomó el relevo y diría que en aquella época ya grabados húmedos ya empezó a ser grabados húmedos como tal, y en septiembre del 2012 ya llegué yo y estoy hasta que venga otro o otra persona. En el periodo que me ha tocado a mí vivir como responsable de área, pues así como hitos más destacables, en el 2018, gracias al proyecto Minatec Plus, pudimos adquirir un par de equipos, volvimos a comprar otro Tepla, es el último que hemos comprado, el Tepla Gigawatt 360, que sustituyó al negro, al que era negro, al plasma 300E, al Tepla 300E, perdón. Está ubicado allí justo al lado de la puerta de enanos y es el que se utiliza en MNC y está en autoservicios, el que utilizáis mucha gente para hacer vuestros propios decapados o preparación de superficies. Y también en aquella época pudimos comprar un baño para hacer grabados de nitruro en húmero. Es un baño un poco especial, luego veremos alguna otra foto por ahí. Es muy similar al que ya teníamos desde hace un montón de años en CEMOS y que nos daba muy buenos resultados. Y ya finalmente, ahora con el proyecto Minatec Plus 2, en el 2023 hemos adquirido este equipo, este Amposa MT500, que está a punto de llegar. En unas semanas lo tenemos con nosotros, que es un equipo de monoblea, o sea, que va haciendo los procesos una a una las obleas, y nosotros en este caso lo vamos a dedicar a limpieza de superficies. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, sustituir las pirañas que hacemos ahora en inmersión, que luego lo veréis también, por intentar hacer monoblea, pero por 2 motivos básicamente. Intentaremos reducir, sobre todo, la cantidad de fungible que utilizamos por las obleas que hacemos cada día, y además intentaremos pues, ser un poquito más sostenibles, evitando ese gasto innecesario muchas veces de fungible de reactivo químico. Y ahora, pues eso es ir explicando un poquito por bloques todo lo que hacemos en el área, y empezaremos por las limpiezas y la protección de superficies. Pues eso, como os he dicho antes, como yo no tengo unos equipos súper grandes que enseñaros, pues os he metido aquí un poquito de explicación de por qué se hacen las limpiezas y qué es lo que hacemos, ¿no? en cada una de las limpiezas. Pues, ¿qué es una limpieza? Eliminar cualquier cuerpo extraño que tú puedas tener encima de la superficie de tus obleas. ¿Qué pasa con esa suciedad o esas partículas o esos cuerpos extraños que hay encima? Pues que pueden interferir en los siguientes procesos de fabricación que vas a llevar a cabo. Si influye en los siguientes procesos de fabricación, ¿qué va a pasar? Pues que el rendimiento que tú vas a obtener de productos deportivos siempre será menor porque algunos no funcionan. ¿Qué es una contaminación? ¿No? ¿Qué cuerpos extraños tú puedes encontrar ahí? Bueno, pues una contaminación es cualquier especie no deseada que esté encima de tu superficie. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en que cuando limpies no dañes la superficie. O sea, tienes que eliminar esa contaminación, pero sin dañar obviamente la superficie de tu sustrato o de las capas que ya tengas depositadas o estructuras encima. ¿Qué pasa si hay contaminación? Pues lo que yo os he dicho, que hay cambios en los procesos de microfabricación posteriores o que podríamos encontrar variaciones incontroladas una vez ya el dispositivo fabricado en la caracterización eléctrica de los dispositivos. ¿Qué tipos de impurezas o contaminantes nos podemos encontrar? Pues todos, desde impurezas orgánicas, moléculas absorbidas, aniones, caciones, metales, partículas, conglomerados, polvo del ambiente, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues viene básicamente de 2 orígenes. Tenemos uno, es la contaminación, digamos, del ambiente, que en teoría, aunque digamos, pues si trabajamos en una sala blanca, sí, bueno, tampoco es hermética, ni trabajamos en vacío. Bueno, siempre hay algo de contaminación que puede provenir del ambiente. Además, nosotros, como manipulamos obleas, estamos muy cerca de ellas, también vamos como añadiendo cierta cantidad de contaminantes al ambiente. Pero básicamente son los procesos previos los que nos van añadiendo más cuerpos extraños, porque bien pueden quedar algún resto que no se ha grabado bien, una partícula de silicio que salta de un borde, una rayada. Todas estas partículas y todos estos cuerpos extraños se van quedando allí, entonces es necesario eliminarlos, limpiarlos para continuar adelante y que la producción funcione.
En un run, digamos, medianamente largo ya con varios niveles de fotolitografía, para que os hagáis una idea, en alrededor del 15 y el 20% de los pasos son limpiezas. Eso no quiere decir que tengamos que poner limpiezas a lo loco, o sea, delante de todo y después de todo, pero sí que hay algunos procesos en los que sí que es especialmente importante. Antes, siempre previo a un proceso térmico, se debe hacer una limpieza exhaustiva, si puede ser, para evitar que se difundan impurezas dentro de las propias capas del tejido sustrato que tú tienes que hacer. En procesos térmicos se suben las muestras, todos los sustratos se suben a muy alta temperatura y pueden difundir las impurezas. Y también, antes de cualquier paso de litografía, es muy importante que la superficie esté lo más limpia que se pueda, ya que cuanto más limpia esté la oblea o el sustrato, nos va a permitir transferir mejor el patrón que queremos transferir, sin ningún tipo de problema. Y aquí simplemente os he puesto, hay un montón, o sea, en la bibliografía y de las limpiezas, existen un montón de limpiezas, pero aquí os he querido simplemente reflejar las que nosotros hacemos aquí en la casa. Y las he colocado de alguna manera pues de la más agresiva a la menos agresiva, o de la que más cosas limpias a la que menos cosas quitar. Ahora se sigue explicando. Aquí podéis ver un resumen de todas. Digamos, la que más completa nos parece a nosotros desde el área es la limpieza de RPA, ¿vale? Que consta de dos pasos, la ST1 y la ST2, están aquí en 1 and 2. La primera está basada en una mezcla de hidróxido de amonio, de peróxido de hidrógeno y de agua, en esta proporción, la hacemos a temperatura, montamos externamente la disolución para activar un poco más el poder que tiene para limpiar y aunque retira, o sea, elimina más cosas, básicamente se utiliza para eliminar contaminación orgánica y partículas. Venía a ser más o menos lo más similar a una piraña, que es la que todo el mundo conoce. La parte 2 de la limpieza de RCA es una mezcla basada en ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno y agua, en esta proporción, también la calentamos externamente, y esta se dedica más a quitar trazas metálicas y residuos alcalinos. También quitan partículas, incluso contaminación orgánica. Esta también puede retirar algunas trazas metálicas, pero no las mismas. Luego va ya un poco a gusto del consumidor. Si nos lo pide el responsable del RUM, podemos hacer entre medias una limpieza en HF, la podemos hacer al final, eso ya va un poco a gusto de la petición de cada uno, de lo que necesite en cada momento. Aquí abajo os he puesto los códigos de bajo que tenemos, ¿vale? En este caso, para CEMOS es este, y para MNC no se le hace nada, es que totalmente la limpieza de RCA en MNC la hace Marta en el área de microsistemas, pues ya he puesto en rojo, pero se puede utilizar perfectamente. Luego tenemos la solución piraña, que yo diría que es la estrella de la casa, la que más se utiliza, cuando se puede, porque no siempre se puede, pero en general, siempre para procesos front-end, utilizamos básicamente pirañas o combinaciones de piraña y limpiezas en HF. La piraña, yo creo que ya todos lo sabéis, es una mezcla en 2,1 en volumen de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno. Sube a 100, 120, incluso 130 grados, pero no la calentamos, es una reacción exotérmica. Tú al mezclar los dos componentes de la mezcla, ella misma se eleva a su propia temperatura. Cuando está caliente es cuando está más activa, entonces intentamos trabajar siempre con pirañas frescas que estén calientes porque elimina mucho más residuo que si están fríos. Y aquí tenemos los códigos BACO, los tenemos como duplicados en CEMOS y en MNC. La diferencia entre estos dos, que muchas veces me preguntáis, la netella simple es la que es solo piraña, ¿vale? Y la netella general es una piraña más un dip en HF. Esa es la diferencia entre las dos. Pero también podemos hacer luego limpiezas en HF solamente. Siempre lo hacemos con HF al 5%, esto sería, siempre lo hacemos a temperatura ambiente y la utilizamos para eliminar la capa de óxido nativo que se genera espontáneamente en la superficie del silicio. También quita partículas, porque al eliminar, digamos, al pelar esa capa, eliminar esa capa superficial, pues también te llevas todo lo que se encima. Esos son los códigos tanto de CEMOS como de MNC. Y luego ya más como para muestras que ya son backend, que llevan metales, que no admiten ya una piraña ni nada más fuerte porque serían ciertas capas, pues tenemos las limpiezas en disolventes y las limpiezas en disolvente. Las hacemos en acetona y IPA, no mezclados, que es en acetona luego IPA, y básicamente se encarga de eliminar contaminación orgánica. Tenemos la opción de hacerlo con o sin ultrasonidos, entonces sí que podríamos también eliminar partículas, tanto para la limpieza en disolvente como en agua. El agua es agua de la cascada, a temperatura ambiente, y se utiliza para eliminar partículas, especialmente cuando le ponemos ultrasonidos que sí que
hay un movimiento ya que permite que muchas partículas salten con la limpieza. Tenemos dos códigos en CMOS, que es la misma, es limpieza con agua sin metal o con metal, de ahí la variación de la última letra, es para obleas que ya tienen capas metálicas de aluminio normalmente o que no las llevan todavía. Es para distinguir el baño en el que las metemos. Y aquí el código para ML. Y aquí os he puesto nada, los fotos para que veáis cómo son. Casi todos los baños que hacemos tienen esta disposición. Son dos baños con reactivo químico aquí, en este caso es el de las limpiezas, esto sería el baño donde preparamos las pirañas y este sería el baño del HF al 5%. Y todos tienen en la parte de delante una cascada de agua, aquí estaba en marcha, porque se ven así las burbujitas, porque se están enjuagando unas obleas. Son cascadas de doble tanque, a este le llamamos la cascada sucia, que esté sucia, y está la limpia, porque el agua sale por esta y desborda hacia este lado. ¿Vale? Entonces, primero las metemos en este lado durante 5 minutos, luego las pasamos a la de la izquierda y ahí sí que ya controlamos la conductividad del agua, que es lo que nos hace saber si en realidad lo que hay ahí es agua o hay algo más que agua. Cuando la conductividad se empieza a acercar a la de la ultra pura, entonces sabemos que ya no queda ningún resto de ningún ion de los que han pasado por aquí, entonces ya asumimos que las obleas están limpias y se pueden secar generalmente en el rinser and dryer. Perdona, Nuria, dices que el agua es agua, pero que es agua... Ultra pura, es agua deslimitada, perdón. Sí, perdona. Sí, sí. Y este sería el banco en el que hacemos las limpiezas, que este sería el baño de la piraña y la cascada abierta ahí en el banco MNC. Son bastante más grandes que estos, porque estos ya se dimensionaron pensando en cambiar toda la producción a obleas de 6 pulgadas. Estos son un poquito más chiquititos de tamaño. Pero bueno, podemos trabajar con obleas de 6 pulgadas igualmente, aunque no en tanta cantidad. Ahora pasamos a la parte de los grabados húmedos. ¿Y qué es un grabado húmedo? Bueno, grabado húmedo siempre, en nuestro caso, siempre trabajamos con grabados químicos, o sea, hay una disolución o una transformación de la capa en otra cosa. Y al final, hay como dos maneras de grabar en húmedo, bien por inmersión, que es como trabajamos hasta ahora mismo en esta casa, o bien por spray o por contacto, que es depositando solo el reactivo en una parte de la oblea sin tener que sumergirla ambas caras de la oblea. Hasta ahora todos los baños que tenemos son de inmersión, entonces hay que tenerlo en cuenta también cuando se prepara un room, porque si se te limpia una cara, se te limpia la otra, y si se te graba una cara, también se te graba la de atrás. O sea que si no quieres que se te grabe una cara, por ejemplo, pues hay que proteger la cara dorso, o hay que tener ciertas precauciones a la hora de preparar el... ¿Qué pasa en estos grabados químicos? Pues un grabado químico que tiene dos pasos, ¿vale? El primer paso, lo que ocurre es que hay una reacción de oxidación-reducción. El material que normalmente se presenta en un estado más reducido, lo que hace es pasar a un estado de oxidación más alto y es esa capa oxidada la que se disuelve, pasa a la disolución, porque las obleas están sumergidas en un líquido y se... Y aquí os he puesto nada, brevemente, y así muy rudo, el mecanismo de cómo funciona un grabado húmedo, ¿no? Así poner 3 pasos muy sencillos, que es simplemente las moléculas de reactivo en la disolución, donde tú sumerges tus sustratos, tus obleas, por difusión se acercan hasta la superficie que tú quieres grabar. En este momento, cuando están en contacto con la superficie, es donde ocurre la reacción química, que lo que hace es generar un nuevo compuesto que es soluble en esa misma disolución y por difusión marcha. Entonces es importante tener suficiente reactivo para que haya una recirculación, una renovación del líquido, porque si no, la velocidad de grabado cada vez iría reduciéndose. Así a grosso modo es como funcionan todos los grabados húmedos. Y aquí simplemente es un apunte para que veáis, porque a veces hablamos de grabados, a veces hablamos de decapados y en realidad es lo mismo, pero bueno, con alguna diferencia o alguna característica especial. Hablamos de grabado cuando lo que hacemos es grabar de manera selectiva, es decir, utilizamos una máscara para tapar o proteger unas zonas que no queremos que se graben y en el agujerito, en los huequitos que nos quedan, es donde nosotros disolvemos y eliminamos el material. Cuando ese grabado se da en toda la superficie porque no hemos puesto máscara y no se ha protegido nada, le llamamos decapado. En realidad es un grabado que es el mismo grabado, pero sin ser selectivo. Y la diferencia entre el total y el parcial, generalmente, prácticamente el 90 y pico % de los casos que hacemos grabados, siempre hacemos grabados totales. Es decir, tú pones una capa de óxido de silicio y lo que queremos es grabar la capa entera, hasta llegar al sustrato o a la capa que tengamos debajo. Pero en algunas aplicaciones concretas sí que interesa, por el motivo que sea, para la aplicación que sea, hacer un grabado parcial, es decir, grabar solo una parte de la capa.
¿Qué pasa? Pues que esto nos hace tener que ser mucho más, tener muy bien controlado el grabado porque lo tienes que parar antes de llegar abajo. Y eso a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Porque ¿cuáles son los parámetros más importantes a tener en cuenta cuando tú haces un grabado húmedo? Pues primero, que la velocidad, aquí he puesto que sea razonable, pero razonable puede ser que no sea ni bajísima ni altísima. Si es una velocidad muy baja, lo que pasa es que se eterniza el grabado y no se acaba nunca, porque además las resinas no les gusta mucho el agua, entonces cuanto más tiempo las tienes sumergidas, más posibilidades tienes de que eso se levante, se despegue y al final pues el grabado se acabe dañando. Si la velocidad es muy alta, es incontrolable. O sea, si se te graba una micra por segundo y tú tienes 100 nanómetros, pues al final es que no lo puedes controlar. Entonces hay que buscar un reactivo tal que no te permita controlar ese grabado. Lo más importante, que yo creo que para mí lo más importante es encontrar un reactivo que sea lo más selectivo posible, tanto con la máscara que tú pones como con las capas que tienes debajo, porque si no, vas a grabar la capa que tú quieres y la que tienes debajo con máscara, en el caso de que no sea selectivo con la máscara. Después, bueno, los grabados húmedos por naturaleza son isótropos, es decir, se graban con la misma velocidad en todas las direcciones, excepto el del silicio en Cahuache, eso sí que es anisótropo como tal. Pero bueno, esto es la teoría, la práctica no es tan evidente porque depende mucho de la capa, del espacio que tengas para grabar, de la viscosidad del reactivo y demás. Pero lo importante es controlar ese sobreataque lateral que se te va a provocar, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y nada, pues que sea lo más uniforme posible y todo lo más reproducible posible para que lo podamos ir trasladando entre obleas o entre runes con tipo runes. Y pues eso que sea lo más limpio posible. Y para ello lo que hacemos es trabajar con reactivos de muy alta pureza de grado electrónico. Y aquí tenéis un ejemplo, un resumen de todos los grabados que hacemos, esto sí que no lo voy a ir explicando paso a paso, de todos los grabados que hacemos y de todas las condiciones. Los códigos Baco, sobre todo, no los he puesto todos porque creo que tengo el récord de todas las áreas. Tengo 65 etapas, creo que 15 o 16 para grabar óxido. Entonces, todas las tenéis detalladas, descritas, además recientemente editadas en el listado de etapas que aparecen en Baco. Y sin duda, siempre sabéis que podéis venir a hablar conmigo. Oye, es que no sé si poner esta o esta, ¿cuál es mejor? Porque a veces las diferencias son bastante ligeras. Pero bueno, así a grosso modo. Los óxidos de silicio siempre los grabamos en BOE, que es HF tamponado, ¿vale? Que son unas mezclas de hidróxido de amonio y HF en esta composición. Y las resinas que utilizamos generalmente son fotorresinas, o sea, las máscaras que utilizamos son fotorresinas generalmente, pero para óxidos muy gruesos, que la resina ya le costaría aguantar, se pueden poner capas de nitruro de silicio como esta. Es muy selectivo el grabado de nitruro frente al del óxido y viceversa. Aquí vemos el del nitruro de silicio. El nitruro de silicio se graba en ácido ortofosfórico a 165 grados y este sí que no se puede hacer con máscara de resina. Vuela, o sea, es meterlo en el baño y dura 2 segundos. Entonces, en este caso lo que utilizamos, que lo he puesto aquí, aquí lo he puesto, que son capas de óxido de silicio. Esto complica mucho, normalmente a la gente no le gusta mucho grabar nitruro húmedo porque claro, ya te complica, te suma varios pasos a tu proceso de fabricación, porque tienes que poner la capa de óxido, hacer la fotolitografía encima, grabarlo, tapar la resina, grabar el nitruro y luego quitar eso. Y ya se lo haces en seco, pones la resina, grabas y le capas y ya está. He puesto el polisilicio, aunque en realidad no grabamos generalmente polisilicio, pero bueno, alguna vez se ha hecho y le he querido poner. La mezcla en la que se graba el polisilicio es súper reactiva cuando la haces, pero pierde la actividad muy rápidamente, entonces es muy difícil de controlar. Cuando la haces, si metes las obleas, no hay máscara que resista eso, se graban bastante rápido. Por eso lo he puesto con un asterisco, pero sí que hemos llegado a algún compromiso en algunas ocasiones de dejar reposar la mezcla cierto tiempo y hemos visto que así la resina puede aguantar. No es lo habitual, habitualmente se graban en seco los polisilicios, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. No tenemos etapa, utilizamos el comodín, el grabado húmedo especial. Si alguna vez lo necesitáis, habláis conmigo y la concluyo. Grabado de aluminio, también es una mezcla comercial, es basada básicamente en ortofosfórico, pero a una temperatura mucho más baja que el nitruro de silicio. Las etapas, todas las tenemos duplicadas, la mayoría en CMOS y en MNC. El titanio en CMOS no tenemos etapa de Baco porque no es una cosa que hagamos de manera muy estándar, pero algunas veces sí que lo hacemos. Lo mismo, todas las máscaras, excepto para el caso del nitruro, funciona la resina como tal.
El níquel no tenemos etapa en CMOS porque no lo hacemos en CMOS, solo se hace en MNC. Oro, alúminas y óxido de cadmio. Es verdad que las capas de ALD no son tan estándares para nosotros, son bastante difíciles y complejas de grabar. La alúmina sí que la tenemos más controlada, el óxido de cadmio cuesta muchísimo, pero bueno, lo hemos hecho algunas veces también. Para todas también se puede poner resina de máscara y aquí tenemos los productos de cada uno. Aquí he puesto que hay otros, porque es verdad que tenemos otras etapas que tampoco sabía cómo encajar bien aquí. Si alguna vez los necesitáis, me preguntáis, están todos escritos también en las etapas de abajo. Y aquí os he puesto unas fotos un poco para que veáis cómo son los baños. Este casi es idéntico, bueno, es idéntico al que os he enseñado antes de las limpiezas, pero es uno que utilizamos para grabar el óxido de silicio. Este es el baño que graba nitruro de silicio, el del ortofosfórico, y lo he puesto porque es un poco más especial que los demás, porque al tener que subirlo a tan alta temperatura necesita un collar de condensación, donde se recircula agua para enfriar y que condense, porque si no se nos evaporaría el líquido súper rápido. Se trabaja encerrado, etc. Pero funciona muy bien, la verdad es que es muy estable. Y luego aquí os he puesto otro ejemplo de un baño de los que es el baño de grabado de aluminio de MNC. Que también lleva una resistencia porque lo calentamos a 45 grados. Y ya para finalizar, los 3 bloques de todo lo que hacemos en el área, os voy a hablar un poquito de los decapados de resina, ¿vale? En el que podemos distinguir, o sea, nosotros vemos muy claro como una diferenciación entre cuando nos llegan resinas que no están reticuladas, o sea, que no están endurecidas, que esas, bueno, las quitas más o menos con cualquier cosa, me refiero o bien con acetona o bien con stripper en húmedo o con los plasmas, o sea, son fáciles de eliminar sin dejar ningún tipo de residuo, pero empiezan a haber ciertas situaciones que ya dejan de ser tan fáciles de eliminar y que ya nos dan más. Por ejemplo, cuando las resinas se han calentado por encima de 150 grados, bien porque llevan un hard bake de litografía o han pasado por un proceso de grabado seco, ¿qué pasa? Que las resinas se recirculan, se endurecen. O sea, eso hace que se endurezca muchísimo. Entonces ya los métodos húmedos de decapado de resina empiezan a no ser bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar a los secos, que son los plasmas de oxígeno, el famoso, que todos utilizamos. También cuando las muestras, bueno, la resina se ha irradiado con luz ultravioleta, que puede ser pues, una evaporación, sparking, incluso en un grabado seco, después de un plasma o lo que sea, también pasa lo mismo, que se reticulan las resinas y se endurecen muchísimo. Después de procesos de implantación también pasa, nos cuesta bastante. Entonces, pues aquí os he puesto un pequeño resumen. ¿Qué pasa? Que cuando ya están muy endurecidas, la acetona no es útil, no quita, o sea, quita una capa, pero ahí deja mucho residuo, que además luego no se puede eliminar de ninguna manera. Tenemos también, como método húmedo, el stripper, que es, bueno, es un compuesto básico, o sea, que está basado en metilpirrolidonas, lo trabajamos a 70 grados y elimina muy bien las resinas, pero cuidado porque hay algunas incompatibilidades, por ejemplo, daña el aluminio. No lo daña a una velocidad muy alta, o sea, te puedes arriesgar si tienes una micra de aluminio, por ejemplo, a decapar con stripper, pero ojo si tienes capas muy finas porque las acaba llevando por delante, las acaba grabando. Y nuestra estrella para decapado de resinas siempre es el plasma, porque es capaz, bueno, lo que se hace es generar un plasma de oxígeno que elimina toda la materia orgánica que pueda haber dentro de la cámara de ese tipo de en este caso. Es muy bueno para decapar resinas que están endurecidas, pero cuidado también con este porque hay incompatibilidades. No puedes meter cualquier cosa, cualquier potencia, pues tiempo que tú quieras. General para silicios, óxidos de silicio, nitruro, no, con nitruro ya a veces hemos tenido algún problema. Va bien, polisilicios y demás, aluminio también, pero hay ciertos, por ejemplo, el oro se oxida bastante, hay que tener mucho cuidado con las potencias, hay que trabajar a potencia muy baja, igual hay que insistir un poco más de tiempo, pero siempre a potencias bajas. El cromo vuela, el cromo se graba con plasma de oxígeno. El wolframio también hemos visto casos, depende de qué potencia y cuánto tiempo que se oxide. Las capas de ALD también depende del grosor de las capas, también depende mucho de sobre qué estén depositadas, pues a veces tenemos problemas de sobre efectos de blistering, que salen burbujas, agujeros y demás, ¿no? Son todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver, al final prueba y error, pues vas adquiriendo conocimiento y muchas veces nosotros mismos, a veces me ponéis una etapa y nosotros ya nos damos cuenta que no se puede hacer y los llamamos y, oye, pues hay que cambiarlo o hay que hacerlo de otra manera y nos vamos a dar. Porque a veces tampoco lo sabemos, nosotros depende de la capa.
Y aquí tenéis el resumen de lo que hacemos. Lo he separado en dos, en los métodos húmedos de decapado de resina y en plasma, en seco. En acetona, o sea, mira, en el otro se me olvidó poner, en el otro resumen se me había olvidado ponerlo, que decapamos en acetona, en ácido, con piraña también, y en stripper, podemos decapar las resinas. Aquí tenéis las condiciones y las condiciones del plasma. Igualmente, pues eso, hay que tener cuidado porque la temperatura también sube bastante dependiendo de la potencia a la que trabajemos. Y pues, al final es experiencia y saber en cada caso qué tipo de tapa hay que poner. Y aquí tenéis también, bueno, 4 fotos de cómo y dónde se hacen los decapados. Este es donde hacemos los decapados, en este caso, en este de la izquierda, es donde hacemos los decapados de resina en acetona. Es un baño doble en el que se pone una resina, una acetona que se ensucia mucho porque es donde se disuelve realmente la resina y luego se pasan a otro baño que también tiene acetona que es más limpia para acabar de eliminar todos los residuos. Este es el baño del stripper. Los decapados en stripper solo los hacemos en MNC, porque solo tenemos baños adaptados para ello en MNC, aunque no lo hacemos. Y luego los equipos de plasma de oxígeno. Ese es el que tenemos en CEMOS, que es el que no está en autoservicio, y este es el que está en autoservicio en el área de MNC. Como futuras adquisiciones, bueno, ya os he dicho que está a punto de llegar un equipo, y esto lo he puesto aquí un maybe more, porque en principio queremos ver si realmente nos resulta eficiente el que hemos comprado ahora y en el caso de que esto vaya bien y realmente consigamos esclarecer si esto nos va a hacer ahorrar químicos y ser más seguro para todos y más seguro para el medio ambiente, pues quizá en un futuro, bueno, todas las actuaciones que se hagan del PERTECHI podríamos plantearnos y comprar alguno más para hacer grabados, por ejemplo, para otro tipo de procesos que no sean limpios. Y ahora ya último y final, las otras transparencias sobre la programación de la sala blanca. Yo he puesto aquí una fotito yo soy un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, soy poli bueno y poli malo todo a la vez en el mismo sitio, porque paso de ser como un poco Nuriela de grabado, la que nunca dice que no a nada ni a nadie, y parece que luego me convierto en Nuriela de programación, la que nunca dice que sí. Se pelea con todo el mundo. Es un poco así de verdad, pero no soy tan mala, os lo prometo. Y nada, voy a intentar reflejaros que en realidad el trabajo que se hace es mucho en sala y que a veces no podemos abarcar. Que yo os entiendo a todos, que todos tienen mucha prisa, pero voy a intentar y a ver si se entiende con estas dos o tres transparencias que he puesto. Aquí he puesto una transparencia que me ha pasado David, que la ha generado. Simplemente es una estadística de cuántos runes se hacen al año, cuántas etapas hacemos de runes al año. Esto sin contar mini runes y otros servicios, que luego también pasan por nuestras manos muchas veces, y cuántas obleas se inician en runes de cada año. Como veis, 500 runes al año, bien, y 9.000 y pico etapas. Bueno, aquí pone que el staff somos 48, pero pensar que dentro de sala no somos tantos, porque aquí están nuestros compañeros de mantenimiento también. Son pocas manos para tantas etapas, os lo prometo de verdad. Y aquí quería poner una foto, porque os quería mostrar esto lo hice el lunes, a día 29 del 4, todos los runes que tenemos esperando a procesarse en sala, ¿vale? 132 runes, 96 en proceso. Quería poner una foto, pero ocupa tanto que no he podido poner una foto. Espérate que me aclare yo con esto. Aquí. Mira, voy a bajar el volumen porque se oye el ambiente. Estos son los runes que tenemos ahora mismo en sala. Ahora veréis que pasa el scroll. O sea, esto no se acaba nunca. Para que os hagáis una idea, yo todos los días por la mañana y todos los días por la tarde, cuando acabo, me repaso esta lista y decido con todos los responsables de cada área, qué vamos a hacer mañana. A veces no es tan fácil, me peleo con muchos cada día. Pero bueno, en general estamos bien avenidos y llegamos siempre a acuerdos amistosos. Pero para que os hagáis una idea, esos son todos los runes que están en proceso y esto es un ejemplo, no me acuerdo de qué día es, también del 20 y pico de abril, de hace unos días, un ejemplo, digamos, de la parrilla que tenemos para un día en concreto. Aquí, bueno, veis, estos son los runes, aquí a la izquierda se ven los runes que están programados, estas son todas las áreas de la sala blanca, ¿no? Entonces, aquí cada uno puede ver cuántos runes o cuántas etapas en este caso tiene asignadas para su área.
Este año hicimos, o sea, este día hicimos, veo que hicimos pleno, que se ha grabado, no lo he hecho que bien. En general es verdad que en grabados húmedos somos los que hacemos más etapas, porque es verdad que son más cortas, no se pueden comparar unas etapas a otras, que este día íbamos cargaditos. Además, los de grabados húmedos también nos encargamos de todo lo que es, ¿dónde está? Standard Production, que son inicios, recogida de obleas, marcado de obleas, finales, etc. Muchas, no todas, pero muchas cosas las hacemos nosotros también. Y ahora ya el final, que voy a decir que son unos consejitos para que todos, la vida de todos sea un poco más fácil. No es una regañina ni un tirón de orejas, pero sí que es verdad que a veces os parece que os estoy fastidiando, pero es que si no llevamos un orden, con la cantidad de obleas que se mueven por sala, a veces es muy complicado que las cosas no se pierdan, no se extravíen, o luego te pases media hora buscando unas obleas que no sabemos dónde están. ¿Vale? Así que voy a ir repasando esto así uno por uno para que intentar dejaros claro el por qué os pedimos estas cosas, no es una cosa que no me haya inventado. Las etapas de inicio, ¿vale? Cuando un run se empieza, siempre os avisamos o lo que sea, pero bueno, si tenéis las obleas metidas en las taquillas verdes que hay dentro de sala, nosotros no las vamos a abrir, las taquillas. No es por fastidiar, o sea, son vuestra responsabilidad, las taquillas verdes son responsabilidad de los responsables de run, y es cada uno, o sea, yo cuando te digo, voy a iniciar tu run, si me dices que tienes las obleas en la taquilla verde, pues entra por favor y me las das. Nosotros no las abrimos, porque luego nos hemos encontrado situaciones, es que yo aquí tenía más obleas que ahora no hay, y luego ya no sabe quién ha metido la mano ahí, entonces mejor que cada uno se haga responsable de sus. Cuando los runes están en proceso, nosotros somos los responsables de las obleas, pero las obleas de momento son responsabilidad de cada responsable, valga la redundancia. La etapa de obleas. Muchas veces se empieza con una etapa de marcar, pero hay veces que son obleas que ya nos entregáis vosotros, bien porque las hayáis comprado vosotros mismos o porque ya están utilizadas anteriormente. Intentamos, cuando abrimos la etapa de obleas, intentamos llamar. Si nos llamamos o porque nos localizamos o lo que sea, al abrir la etapa de obleas, automáticamente Baco os enviará un correo diciendo que ese run requiere tu atención y que nos tienes que dar unas obleas. ¿Vale? Por favor, Borja ha bajado hoy, no le he querido decir nada porque sabía que iba a venir a la charla. No nos deis las obleas por los pasillos y si puede ser, no nos las bajéis al despacho. Porque si esas obleas se van a quedar ahí 2 días, me da miedo que pase algo, yo misma lo puedo hacer, pero que venga alguien y le pegue un golpe y se caiga, o se ensucien, o alguien se las lleve por equivocación. O sea, siempre intentad, si no encontráis a nadie, pues buscar a alguien aquí en los despachos. Pero siempre intentar primero llamar a sala y que alguien de sala os la recoja por el pasaobjetos cuando corresponda, no antes de empezar el run, como pasa muchas veces. Si en lugar de tener la etapa de obleas la primera tenéis una de marcado, ¿vale? Que bueno, dependiendo del tipo de obleas, son obleas de stock que tenemos en sala, muchos ponéis este tipo de etapas. Esas etapas son estándar, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en la descripción de la etapa te dice lo que tienes que hacer. Nosotros no es que seamos robots, pero es una etapa estándar que dice claramente que es marcado a láser. Muchas veces, por el motivo que sea, porque van a ir a un cabacho después, porque van a ir al estepe que no funciona bien, se pide que se marquen a punta de diamante. Hace ya un tiempo, pero es verdad que esto no lo sabía todo el mundo, igual no se ha anunciado también adecuadamente, hemos decidido que cuando el marcado no sea estándar, es decir, cuando el marcado no sea a punta de, a láser, se ponga justo delante de la etapa, se ponga la etapa marcada. Porque esto a nosotros ya nos hace saltar una alarma de que hay algo que no es estándar. Porque nos pasa muchas veces que aunque vosotros lo ponéis bien, o sea, pone marcar a punta de diamante, pero claro, es una etapa estándar. Muchas veces que no te das ni cuenta porque eso sale en una línea así y no te das ni cuenta. Que no digo que sea culpa vuestra. Muchas veces, la mayoría de veces culpa nuestra por no leer bien. Pero si es una etapa estándar, pues es una etapa estándar. Para eso tenemos las que no son estándar. Entonces, llegamos al compendio, bueno, a la decisión de que poniendo la etapa esta, marcar antes, ahí pones marcar a punta de diamante y luego ya se pone el código normal para indicarnos qué tipo de obleas se quiere coger. Las etapas de autoservicio, feina, incluso también sirve para hall. Por favor, intentar acordaros, abrir y cerrar las etapas cuando hacéis el trabajo en sí. O sea, bueno, no me voy a prestar nada por si acaso, pero la mayoría de las veces que entráis a hacer un autoservicio bueno, cuando recogéis una feina, sí que la abrimos nosotros directamente ya la etapa. Pero cuando entras en un autoservicio, a lo mejor no te cruzas con nadie por el pasillo central, pero seguro, casi seguro que hay alguien dentro de sala que te puede abrir esa etapa. Intentar hacerlo. O sea, porque es mejor tener abierto y cerrado en tiempo real que no, que al día siguiente me mandéis un correo y me digáis, oye, Nuria,
ábreme y ciérrame el autoservicio, que ya lo hice ayer. No sé, yo creo que se desvirtúa un poco también, porque al final abres y cierras en un minuto y ese trabajo te ha costado más de un minuto hacerlo. O sea, que intentar, bueno, pero bueno, esto te puede pedir a alguien, oye, ábreme y ciérrame, que si no olvidas, no pasa nada. Esto lo podemos hacer todos los del staff, o sea, todos los que vamos de blanco pueden abrir y cerrar las etapas, tanto de servicio como de cena, como de todo. No hace falta que sea una persona en concreto. Porque pensar que si no se abren y se cierran esas etapas, nosotros no sabemos si habéis hecho el autoservicio, entonces el RUN no continuará adelante hasta que no nos habéis hecho. O sea, cuanto más en tiempo real sea, mejor. Y los halls un poco lo mismo. Cualquier persona del staff pues, puede abrir o cerrar un hall, no hace falta que sea ni siquiera el responsable del área que está en el que están las etapas, o sea, las obleas, ni nada, puede ser cualquiera lo podemos abrir. Y eso, intentar evitar decirnos por correo, o sea, yo por ejemplo, y ahora ya casi que es un poco más cosa personal, yo recibo muchísimos correos de, ¿me puedes abrir este hall? ¿Me puedes cerrar este hall? Yo normalmente, y yo creo que la mayoría de mis compañeros en sala no solemos mirar el correo porque no nos da tiempo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo leo los correos o en el despacho o en mi casa, y claro, las obleas no se van solas de un casillero a otro. Cuando me pedís que os cierre un hall, esas obleas tienen que ir del casillero de hall al casillero que toque. Yo tengo una memoria así. O sea, si no lo cambio en ese momento, mañana no me acordaré que tengo que cambiar esas obleas de casillero. Entonces, lo que intento hacer es, me dejo el correo en negrita, programo el RUN para mañana, para acordarme mañana que tengo un correo por leer y un hall que cerrar. Para evitar todo esto y que vaya todo más rápido, si llamáis a sala, cualquiera de sala, pues decir, oye, ¿me puedes cerrar el hall de tal RUN? Y ya me cambian las obleas del sitio. Entonces, yo creo que es más ágil. Los finales. Por favor, no llevéis nunca obleas, hay que firmar un papel. O sea, cuando se acaba el RUN hay que firmar un papel conforme el responsable ha recogido las obleas. No llevéis las obleas, o sea, las obleas estarán en el casillero de final, pero no las cojáis y las llevéis sin avisar, porque luego nos volvemos locos. Generalmente, alguien de responsable, si no es el propio responsable, alguien de su grupo, porque puede ser que esa persona hace por lo que sea, pedimos que alguien baje a firmar. No solemos firmar nosotros, hombre, si me dices que en tu casa no hay roto, nadie te lo puede recoger. Hombre, lo haremos, pero que en general el responsable es el que se tiene que hacer cargo de sus obleas. Por lo mismo un poco que lo del inicio de la COVID. Que nos hemos encontrado con situaciones que dentro de 3 meses te dicen que no encuentran las obleas y que eso lo firmo fulanito. Y nadie se acuerda de nada. Y luego el tema de hacer runes a base de mini runes. Soy muy pesada, ya lo digo 80.000 veces. A ver, por un lado, yo mirando desde el trabajo del programador, yo los mini runes no los controlo. O sea, yo no gestiono mini runes, yo gestiono los runes. Entonces, claro, de repente yo le digo a Sara, por ejemplo, que tiene para hacer este y este run, y ella me dice, no, es que tengo un mini run. Ya, pero yo eso no lo puedo controlar, o sea, no lo puedo. A veces sí que lo podemos compaginar, pero a veces no, porque entran en conflicto pues dos runes, un mini run que van al mismo horno, por ejemplo, o Leire con el spatterin o con la evaporadora. Entonces, todo lo que está en RUN es más fácil de controlar, pero aparte de eso, ya mirando, o sea, no sé, yo personalmente, por la experiencia que tenemos, creo que en los mini runes se pierde mucho la trazabilidad. Quizá no el responsable sabe perfectamente lo que está haciendo, pero nosotros nos encontramos muchas veces que nos llegan unas obleas que es un mini run que tampoco está, o sea, te dicen obleas procedentes del run tal. Tú te encuentras unas obleas que no estás muy segura que si lo que te han pedido hacer es correcto o no, y tienes que empezar como a tirar del hilo y me voy al otro run y ese run viene de otro run. O sea, el tiempo que se pierde averiguando qué llevan esas obleas en realidad, si no está bien explicado, es considerable. Y además, a priori y en teoría, los runes tienen prioridad ante los mini runs. O sea, yo creo que mucha gente piensa que los mini runes van más rápido, pero en teoría, si entra en conflicto con otro proceso que esté en un run en el mismo equipo, se va a esperar el mini run siempre. Porque es lo que nosotros decidimos hacerlo. Y ya para finalizar, los runes que están pendientes de planificar, me podéis decir todas las veces, o sea, me podéis escribir y llamar y todo, oye Nuria, mi run, ¿qué pasa? Que lleva ahí 2 semanas, porque soy humana y me puedo equivocar y se me puede despistar. Pero por favor, ser un poco pacientes. O sea, intento no olvidarme de ninguno y suelo ser bastante consciente de lo que tengo pendiente de planificar. ¿Vale? Pero no podemos gestionar 150 runes a la vez. Ahora tenemos 130 y pico. Y entonces lo que hago es esperarme, o sea, los dejo un poco en espera. Ya sé que hay runes muy cortos y me dicen, no, es que mis runes son muy cortos, ya, pero si todo el rato doy de paso runes cortos, los largos no avanzan nunca, por ejemplo. Y los largos ya son muy largos de por sí. O sea, hay runes que están 9 y 10 meses dentro de la sala blanca fabricando porque tienen 160 pasos. Entonces tenemos que bajar un poco el ritmo de vez en cuando. Entonces, me podéis preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Esto ha pasado algo? Muchas veces no los doy de alta simplemente por el hecho de que en la segunda o la tercera etapa tienen un equipo que está fuera de servicio.
que a lo mejor llevan una oxidación y luego van al stepper y el stepper no funciona, pues ¿para qué te voy a empezar el momento de hacer una oxidación para dejártelo para ti? No dejo sin empezar, pues yo lo tengo en cuenta y en cuanto se ponga en marcha el equipo estropeado, lo damos de alta y ya también. Bueno, no sé, es mi manera, obviamente, de programar, intento hacerlo lo mejor que puedo, pero realmente me cuesta mucho más programar que llevar el área. Y dedico, de hecho, más tiempo a programar que a llevar el área. Pero bueno, y nada más. Que gracias a todos por venir. Bueno, pues yo quiero apoyar a la Nuria en lo que ha dicho, ¿vale? Sí, que hace una gran faena de programación y que yo creo que si todos participamos mejor, ¿vale? Y insisto que también, de verdad, entrar a Sala Blanca está bien, está muy bien lo que pasa dentro de Sala Blanca, así que entregar obras en persona está muy bien. Incluso por la ventanita, ¿no? También, también no hace falta que entre, que yo entiendo que entrar para eso es un rollo. Y hemos puesto trajes blancos porque así si mordemos a alguien hay constancia porque hay sangre. O al SAS, no pasa nada. Sí, exacto. ¿Preguntas? Tengo una. Nuria, cuando hablas de los grabados húmedos, ¿hay alguna consideración en el tamaño de la ventana que tienes que atacar por si moja, no moja? O A priori no, siempre decimos que es un poco independiente, pero sí, es verdad que en la práctica no es así. O sea, así que cuando las ventanas son muy pequeñas, y cuando muy pequeño hablo por debajo de 5 o 3 micras de tamaño, cuesta mucho grabar en húmedo, porque el reactivo no tiene, es lo que explicaba de que se tiene que renovar, ¿no? O sea, al final tú necesitas que el reactivo entre, las moléculas entren, digamos, se transforman en otra cosa y salen, pero tiene que volver a entrar más líquido nuevo para que la reacción se siga. Si no, es que la velocidad se va parando. Entonces sí que hay una limitación. Primero, bueno, hay una limitación por dos cosas. Primero, por el tamaño, pero eso ya es cuando es muy, muy pequeño. Y segundo, por el tema del sobreataque. Al ser un grabado isótropo, al final te está distorsionando la dimensión. ¿Qué pasa? Que cuando tienes que grabar una micra de aluminio, tienes ventanas de 100 micras, igual, porque tampoco te lo voy a grabar tanto, pero al final se te va a grabar casi una micra para cada lado. Pero claro, si tienes una pista de 5 micras y me estás pidiendo que te grabe una por cada lado, especialmente el aluminio, que tiene un perfil bastante, que no es recto, que es como los granos, claro, los granos del mismo aluminio, que queda así como una mordida, así un poco tal, pues es que en algunos sitios se acaban cortando las pistas. Porque claro, una micra que te comes por aquí, otra que te comes por allá, más ese así tortuoso que sale, pues es que no funciona. O sea, es más por eso. Yo tengo una pregunta sobre la programación. Previsto que genial, me has presentado como lo haces, porque de verdad que 130 lunes con tú. Pero el tema de los hold y CTS, no entiendo cómo es el criterio para ver cuándo abrir un CTS. Ahí ya me cago. Yo tengo mi criterio, pero no sé si es compartido por todos mis compañeros. Yo personalmente, mi criterio es que se abra un hall. O sea, a ver, si yo te llamo ahora mismo, oye, mira, tengo un problema con tu run, si lo podemos solucionar hoy, pues a lo mejor no tengo un hall. Para mí, mi criterio es que mañana esté el hall puesto. Porque creo que pero eso lo creo yo. Luego la práctica no es la misma. Porque creo que es importante que cuando hay un equipo estropeado, por ejemplo, que se sepa que está estropeado, porque además yo creo que a vosotros como responsables de runes y de proyectos, y que quizá muchas veces son para terceras personas, es una manera de justificar por qué tu run se ha retrasado. Por ejemplo, no, mira, es que estuvo 3 meses parado porque hubo un equipo que estaba... Sí, yo lo creo, sí. Vale. En teoría, creo que llegamos al consenso de que cuando no se puede funcionar en 24 horas es cuando se introducía un poco. Entonces, un poco el criterio general debería La ser práctica luego cuesta un poco. ¿Pero lo abres tú o lo abre la persona responsable del área? No, yo no. Lo abre, o sea, el hall, sobre todo si ese hall equipo, hall ICTS, yo, a mi entender, lo abre el responsable del área. Luego cerrar sí que ya cuando se soluciona, pues ya lo puede cerrar cualquiera, si no encuentras el responsable del área. Pero yo creo que ponerlo, porque además esos halls no vienen de inicio del run. Tú haces un run pensando que no va a haber hall ninguno. Claro. Eso se insertan por el camino, digámoslo así. En este caso, claramente considero que tanto los hall ICTS como los hall tienen que insertar al menos un ingeniero o un trabajador del área, sea ingeniero o técnico de operación incluso,
tiene muy claro que esto no es un equipo que se ha estropeado, solo cualquiera del área lo puede hacer. Pero yo creo que lo tiene que hacer el personal del área, porque es el que sabe qué le pasa al equipo o qué le ha pasado a esa asamblea. Vale, solo te busco porque tengo una duda sobre un run mío que creo que es por eso que está pagando. Cuando se pone un hold, se manda un email. Diría que sí, Sí, que que Baco ya- cuando sí. se abre el hall, sí. Tanto cuando se abre la etapa de obleas, inicio, final, final de oblea o hall y los otros servicios. En no, especial. Eso ya no lo sé, ese servicio no, ¿verdad? En En esas especial, etapas sí. que requeremos, en cierto modo, vuestra atención, además que lo dice así, el Baco requiere tu atención para el runtal. Yo quería incidir un poco en lo que has comentado del tema del hold. Muchas veces tú dices, venga, voy a poner un hold ahora porque la fotolito a lo mejor funciona, pero luego el grabado no, por ejemplo. Entonces tú dices, vale, pues el room no va a seguir porque no se puede grabar. Pues claro, el investigador lo que ve es que no hay fotolito, entonces sale. No, claro, pero es que, en este caso lo que hacemos es poner el hall siempre antes de la fotolito. Ya se pone que el equipo que está estropeado es al baño o el equipo de grabador o lo que sea, pero se pone antes de hacer la fotolito, el hall. Pues intentamos hacer así. En algún momento, si ya se había abierto la fotolito, por ejemplo, y nos hemos dado cuenta después, es que el Baco no te permite, con una etapa abierta ya no te permite insertar una etapa delante. Entonces muchas veces queda la etapa de fotolito abierta, pero sin hacer, y el hall abierto seguido. Pero es por un tema de software que no nos permite cambiar esas etapas. Pero si no está la etapa abierta, ya sabemos de sobra que no se va a hacer porque está el equipo estropeado, poner el encaje. Sí. A ver, tinc una pregunta respecte dels vins en Draia, perquè bueno, això no... Està clar que quan estàvem allà no teníem això. Doncs com se secaven les botigues? Pues imagino que las secaban a... Bufant, ja t'ho dic jo, Sí, sí, bufant. sí, a pistola. A pistola. Llavors, què fa l'equip? El equipo hace lo mismo, bufar. I res més. I per què diu rins? Sí, pues, espera que te voy a explicar. Sí, no, al final lo que hace es secar las obleas, igual que lo hace la pistola, pero lo que hace es como una secadora, una centrifugadora, ¿vale? Lo que hace tú cuando metes las obleas, primero, en un paso de 3 minutos aproximadamente, que tira agua desalinizada otra vez, Jo no ho he vist. ¿vale? Y además tenemos también control de la resistividad, que vemos que va subiendo hasta que llega a 17 megaohms por Però segundo. quan tu les poses ja estan Sí, superbien, però no? allà també pots controlar ja. Llavors, després d'esbandir, seca, tira nitrógeno y además gira, y bueno, pues se va, la fuerza centrífuga, pues va y en realidad siempre, o sea, hace lo mismo, pero con más garantía. O sea, es más fácil que te quede una gotita sin secar dándole con la pistola que en este caso, que es mucho más uniforme el secar. También, a ver, claro, obviamente, esto no lo he explicado. Es verdad, habéis resumido cosas que a lo mejor todo el mundo no sabe. El rinser es una cosa que gira. Tú metes tu cestilla con todos los obleas, pero claro, no puedes meter cualquier cosa. No se pueden meter chips, ni trozos de oblea, ni medias obleas, ni obleas de 3 pulgadas, por ejemplo, que no tenemos rinser para ello, ni nada. Entonces, las obleas, o obleas frágiles, por ejemplo, una que tiene una muesca, alguna entra, de vez en cuando que se me escuela, pero hay, no todas las obleas, pero las que son muy finas, también porque son muy frágiles, esas todas o bien se secan a pistola, o bien se secan en una estufa. Pero claro, siempre que podemos van al rinser. ¿Por qué? Porque es la manera más óptima de secar de las que tenemos aquí en la casa. Hay otros métodos de secado que pueden ser mejores, pero de lo que tenemos aquí en la casa, el rinser es lo más eficiente. I una pregunta, quan has posat totes les milions d'etapes que tens de Baco, he vist que, per exemple, del d'òxid, gravats d'òxid, tinc un muntó. Sí. MNC, tinc un. Sí. Llavors, ¿Por qué? no, bueno, però per què? Serà perquè és. Llavors, a l'hora d'usar, no és que ara jo m'estic trobant que jo que tot ho feia CMOS, ara com que han canviat equips, ara són MNC, he de posar MNC. Clar, quan posi una d'aquestes, què he de Nosotras dir? decidimos, tú pones Quiero grabar esto. grabar 2000 amps de óxido plasma. Nosaltres està. el que fem normalment No, és anar a mirar més amunt quin òxid plasma s'ha posat per saber més o Vale. menos quina velocitat. No cal donar més dades. Nosotras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las etapas de tecla. Tenemos un DECRES y un DECES, o sea, la DECRES sería la estándar, la etapa estándar, que si os miráis a la descripción de la etapa pone que se utilizan los programas 2 y 4, en el caso de CMOS hablo,
Y la DEC especial es para todo lo demás, pero a veces me decís, quiero decapar esto, pero tampoco sé muy bien qué programa poner. Pues o bien me llamáis y yo intento deciroslo, o nosotros decidimos. También en la estándar, entre el 2 y el 4, nosotros ya tenemos un criterio. Normalmente, obleas que vienen, o sea, que vamos a decapar después de un grabado húmedo, como no está la resina tan endurecida, siempre tendemos a utilizar el programa que menos potencia necesite. Siempre va a dañar menos las obleas. Pero como los grabados secos, ¿no? Pues ya sabemos por experiencia que no se decapan con ese programa de 600 vatios, pues ya tiramos directamente al de 1000. Si tiene aluminio, pues usamos uno que también es de 1000, pero que no lleva nitrógeno. O sea, ya es la experiencia la que nos lo ha dicho. Pero no somos un poco nosotras, a nuestro criterio, la que, y si tenemos duda, pues tenemos consenso. Ahora por eso en la nueva redacción de la FESI, creo que pusimos, ¿verdad?, un criterio para que Sí, bueno, eso en la antigua FIC también estaba, o sea, hay como una tabla con todas las, no sé si están todas, pero sí las más utilizadas, todas las recetas que hay. Pero a veces es difícil, definirlo todo, todas las casuísticas que nos encontramos en sala es muy complicado, sobre todo porque es verdad que yo sí que ahí no me he molestado en poner las incompatibilidades esas de las que os hablaba, de cuidado con el. Claro, eso al final te lo acabas encontrando. Cuando crees que no te va a pasar nada, te dices, madre mía, pero ¿qué ha pasado aquí? A veces se sacrifican obleas sin querer, o sea, intentando ser lo más cuidadoso posible, pero ¿no? claro que aprendes, sí. Sí. Bueno, o sea, ¿por qué los baños Santa Clara se fueron y los viejos siguen estando ahí? Sí. No lo Es sé. que los Santa Clara vinieron que eran muy viejos. Santa Clara vinieron que ya era. O sea, ya vinieron de Estados Unidos junto con el Ringer. Yo lo que no sé si cuando lo quitaron fue porque ya no funcionaba, no lo sé. No lo recuerdo ya. Ya estaba aquí cuando se cambiaron, pero no me acuerdo. Y daba muchos problemas la automatización que tenía. Antonio también le dice muchas veces que cambiemos los CSMOS, que están muy bien, ya son del año 91, 90, 91, y en realidad funcionan porque al final, no sé si es un baño de teflón, con un agujito y 4 cosas, bueno, semiautomáticas, que nos permiten no manipular. Por ejemplo, en la piraña, pues no tenemos que manipular cada día, porque hacemos volúmenes de 4 litros y pico de piraña. Al final, manipular eso a diario, pues sería un peligro, no es un peligro. Entonces, las que están semi-automatizadas, bueno, están automatizados en realidad. Tengo un botoncito que nos permite subir el ácido solo sin tener que manipularlo nosotros. Sí que añadimos el peróxido, pero bueno, o sea, están a medias. Pero es verdad que son unos baños muy viejos, que cada 2x3 pues, tienen fugas, separan las bombas, hay que cambiar la bomba o arreglarla. Bueno, las bombas funcionan, son más las fugas de los tubos que claro, y es muy difícil meterse ahí dentro a trabajar porque es un habitáculo muy pequeño. Y no sé cómo me cuesta agacharlo ya cada vez más. Pero bueno. Inspección no debería llevar también una. Inspección. No, depende de lo que venga después, la necesitarás o no. O sea, la inspección como tal no requiere una etapa de limpieza previa. Si acaso posterior. O sea, si después de la inspección vas a hacer una fotolico, ya te encargarás de ponerle una. O sea, no, generalmente yo diría que todo el mundo después de hacer una inspección, antes del siguiente proceso, siempre pone una limpieza. Al final, hacer una inspección es poner una oblea encima de una superficie de un microscopio o de cualquier otro equipo, de medida que puede que allí haya depositado algunas partículas. Y aparte que se manipulan con pinzas y demás. Generalmente yo creo que todo el mundo lo pone. Claro, depende del proceso que vengan las cosas. Si vamos hoy, pues seguramente no. No, a veces va a foto y no lleva. Pues que lo sepáis. Antes de la fotolitografía hay que poner una etapa de limpieza. ¿De agua o más? Todo lo que se pueda, el máximo que se pueda, mejor. Sobre todo van en medidas. Claro, claro. En medidas. La inspección tiene por qué contaminarse, pero después de algunas medidas sí que. Bueno, al final es eso, apoyar un sustrato encima de una superficie plana, pues algo pillas. Ahora se me olvidó otra pregunta. Entonces, por ejemplo, después del metal, antes de una fotolitografía, yo me pongo una limpieza solo con agua. Pero visto que hay también la limpieza, esta con acetona y el butanol, ¿se aconseja poner también esta eventualmente? Con la limpieza ¿No? con agua. Con agua es suficiente. De hecho, hay gente, ahora ya no se utiliza tanto, pero antes las limpiezas con disolventes se hacían a principio de run. O sea, nosotros al principio de run, a inicio, cuando las obleas son vírgenes, el silicio, siempre pedimos que se ponga una limpieza general. A ver, digo, pues si le voy a poner ahora un óxido de 2 micras, ¿para qué quiero quitar el óxido nativo?
quita partículas. Entonces son obleas que vienen nuevas, que se han cortado un lingote y que por mucho que las hayan podido limpiar, están ahí almacenadas desde vete tú a saber cuándo. Entonces siempre por eso pedimos que la primera, puede ser, sea general. En caso de que hayas puesto un metal, en principio no tiene por qué tener restos orgánicos, como mucho tendrá alguna particulita que haya saltado, por eso lo del agua, no hace falta poner una con disolvente, que lo que te va a quitar son restos orgánicos. De manipulación o algo, igual sí. Y es muy caro. Es más cara que el agua, claro. Sí, sí. Yo soy un poco carero. ¿No? Hay preguntas online. ¿No? ¿Otro comentario, pregunta? Pues si no, pues gracias, Nuria. A ver.